¿Se ve bien la pantalla, chicos? Por favor, ¿me pueden decir? Sí se ve, doctorita. Buenas tardes. Buenas tardes, ya. Habíamos quedado un poco más adelante, pero vamos a retomar un poquito. Estábamos viendo ya, estamos en polisacáridos, ¿verdad? Estamos viendo a polisacáridos homogéneos. Ya hemos visto el almidón y hemos entrado a ver al glucógeno. El glucógeno en realidad se almacena, habíamos dicho, ¿verdad? Espérenme un cachito, se almacena en el hígado y el tejido muscular. Cuando consumimos el almidón proveniente, obviamente, elaborado por las plantas, comemos, por ejemplo, una galleta, un pan o lo que fuera que tuviera almidón, carbohidratos superiores, como el almidón, pues entonces al consumir eso, primero empieza la degradación, habíamos visto, ¿verdad? En la masticación con la amilasa salival. Bueno, primero habíamos dicho que se acumula en el hígado y el tejido muscular. Es un homopolisacárido, el glucógeno, está formado por unidades solo de alfa de glucosa, unidos por enlaces alfa 1,4, pero es un polisacárido ramificado. Entonces, al ser ramificado, tiene los puntos de ramificación se resultan o estructuralmente están formados por enlaces alfa 1,4. Habíamos visto, ¿verdad?, que esta es la estructura del glucógeno, estamos repasando, y el glucógeno entonces muestra puntos de ramificación y extremos no reductores. Esos extremos no reductores habíamos enfatizado de que son importantes porque son los puntos en los cuales, a nivel de los cuales actúan las enzimas hidrolíticas para ir hidrolizando, es decir, movilizando, hidrolizando uno por uno las moléculas de glucosa cuando el organismo lo necesite. ¿Cómo ocurre la degradación del glucógeno? Les había dicho primero, se forma en el hígado después de haber consumido almidón. ¿Qué pasa? En la masticación nosotros segregamos saliva y en la saliva está la amilasa salival. Esta amilasa salival comienza a degradar al almidón, estoy hablando previo, ¿no?, al almidón. Luego en el estómago sigue degradándose y luego tenemos en el intestino delgado, hace el vaciamiento, el páncreas, y tenemos la amilasa pancreática y otras enzimas. Finalmente se degrada todo el almidón que hemos consumido hasta glucosa. Esa glucosa atraviesa el lumen intestinal, entra al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo es utilizado por las células. Todo eso, esto es parte de nutrición y parte de bioquímica 2, chicos. Pero bueno, es utilizado por las células la glucosa, es utilizada la glucosa y lo que aumenta, lo que sobra del glucógeno, diríamos así, va a ser acumulado en el hígado y en el intestino y en el músculo esquelético. De esa manera se garantiza la homeostasis de glucosa en sangre entre 70 y 110 y algunos autores está entre 70 y 99 o 100. Bueno, entonces dentro de la célula, una vez que ya se ha acumulado el glucógeno, digamos, en la célula hepática o en la célula muscular, el glucógeno se va a degradar, puesto que constituye una molécula de reserva animal. Entonces, dentro de la célula, la molécula de glucógeno se degrada por esta enzima. Esto es bien importante. La fosforilasa del glucógeno, subraya. Esta enzima va rompiendo de manera secuencial cada residuo de glucosa por los extremos no reductores. Y al hacerlo, al ir rompiendo cada molécula de estas, el producto que se forma es la glucosa 1-fosfato. Esto es súper importante. Por la degradación del glucógeno, por acción de la fosforilasa del glucógeno, se forma la glucosa 1-fosfato, que es importante. Recuerdan que hemos visto anteriormente cómo la glucosa 1-fosfato por acción del UTP forma la UDP-glucosa, pero también la glucosa 1-fosfato puede formar glucosa 6-fosfato. Entonces, fíjense qué importante es la glucosa 1-fosfato y es resumido en este esquema. Habíamos quedado aquí, ¿verdad? Entonces, el destino de la glucosa 1-fosfato, permítame recalcar esto. El glucógeno que está acumulado, ¿dónde? En el hígado o en el músculo esquelético. Pero vamos a hablar sobre todo de la función del glucógeno en el hígado. En el hígado existe en la célula, en el hepatocito, existe esta enzima, la fosforilasa del glucógeno. Esta enzima va a ir degradando
uno por uno las moléculas de glucosa por los extremos no reductores. Por esa razón, el glucógeno es ramificado. Cuanto más ramificado, más número de extremos no reductores, que son puntos de ataque, diríamos también, por la enzima fosforilasa del glucógeno. Y entonces, lo que se va formando en la degradación del glucógeno es la glucosa no fosfato. ¿Dónde va esta glucosa no fosfato o qué funciones cumple? En este esquema vamos a hablar de eso. Destino de la glucosa no fosfato. Entonces, nuevamente, a partir del glucógeno, imaginemos que este es el hepatocito en el interior del hígado, ¿no? En el hepatocito está el glucógeno acumulado en forma de gránulos. Y la fosforilasa, vamos a decir algo más. Luego les voy a dictar algo, chicos, pero primero les explicaré. Digamos que una persona, ya hemos consumido el almidón, ya se ha acumulado la glucosa en el hígado, pero han transcurrido 3 a 4 horas, entonces empieza ya a bajar los niveles de glucosa en sangre. Nunca baja por debajo de 70, ¿no? Porque hay una homeostasis, pero tiende a bajar. Inmediatamente, ¿qué sucede? Se secreta el glucagón. El glucagón va a activar a esta enzima, la fosforilasa del glucógeno. La fosforilasa del glucógeno, ¿cuál es nuestro tema? La glicemia está bajando. Agarren eso en la mente. Luego les voy a dictar un poco. La glicemia está bajando, el nivel de glucosa en sangre. Entonces se secreta glucagón. El glucagón activa a la fosforilasa del glucógeno y la fosforilasa del glucógeno empieza a hidrolizar al glucógeno. Clic, clic, clic por su extremo no reductor. Y se sintetiza glucosa 1-fosfato. Ahora, esta glucosa 1-fosfato, por acción de una enzima, la fosfoglucomutasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Los detalles de esto, chicos, es asunto de bioquímica 2, pero yo quiero mostrarles, así como quien dice de manera muy resumida, que sí les va a servir para el año, cómo sucede, cuál es el destino de la glucosa 1-fosfato proveniente de la hidrólisis del glucógeno. La glucosa 1-fosfato, entonces, por la fosfoglucomutasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato puede seguir 2 caminos. Uno, por ejemplo, si necesitaría energía el hepatocito, la glucosa 6-fosfato va a ingresar a la glicolisis. ¿Qué es esto de la glicolisis? Que al año van a ver. Es una ruta metabólica que degrada la glucosa para sintetizar ATP. O el destino de esta glucosa 6-fosfato puede ser el siguiente. Si hemos dicho que está bajando los niveles de glucosa en sangre, la glucosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfatasa se transforma en glucosa pura. Me refiero no fosfatada, no fosforilada. Esta glucosa fosforilada puede atravesar la membrana celular del hepatocito y pasar a la sangre. Y de esa manera se regula la glicemia. ¿Recuerdan que hemos dicho qué importancia tienen los azúcares fosforilados? Que los azúcares fosforilados no atraviesan la membrana celular. En cambio, la glucosa 6-fosfatasa, ¿qué hace? Elimina el grupo fosfato, se transforma en glucosa y ahora esta sí puede pasar al torrente sanguíneo y regula la glicemia. Otra vez suben los niveles de glicemia hasta cierto límite, ¿no? Ahora, fíjense, este ciclo es importante. La glucosa 6-fosfato que ha venido por este camino, su objetivo puede ser, repito, glicolisis o, en nuestro caso, su destino puede ser que se forme glucosa y pueda pasar a la sangre. A su vez, también la glucosa 6-fosfato, recuerdan, se forma a partir de la glucosa más ATP por una glucosinasa, que hemos visto cuando hemos visto fosfatos de ésteres de azúcares. Entonces, por eso la glucosa 6-fosfato es la molécula central, por eso le he puesto en un recuadro. Bueno, escriban esto, por favor, entonces voy a dictar relativamente rápido. Ya, cuando los niveles de glicemia, es decir, glucosa en sangre, empiezan a bajar, cuando los niveles de glucosa en sangre empiezan a bajar después de unas 4 horas de ayuno, se secreta el glucagón, esa hormona secretada por el páncreas, ¿no? El glucagón, que activa a la fosforilasa del glucógeno. El glucagón activa a la fosforilasa del glucógeno. Esta enzima, la fosforilasa del glucógeno, hidroliza al glucógeno
por sus extremos no reductores. Hidroliza el glucógeno por sus extremos no reductores. Y sintetiza, o dando como producto glucosa 1-fosfato. Nunca se olviden, siempre la glucosa 1-fosfato viene de la hidrólisis del glucógeno. Entonces, se forma glucosa 1-fosfato. Ponga, por acción de una enzima, la fosfoglucomutasa, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. Y posteriormente, por la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa, se transforma en glucosa no fosforilada. Que puede atravesar la membrana celular. E ingresar al torrente sanguíneo. Y en consecuencia, aumentan los niveles de glucosa en sangre. De esta manera ocurre la regulación de la glicemia. Escriban esto más. La glucosa 6-fosfato es el punto central, porque también su destino puede ser entrar a la glicólisis. La glucosa 6-fosfato es un punto central, porque el destino de esta molécula puede ser ingresar a la glicólisis. Ese sería otro caso, ¿no? Esto ocurrirá cuando la célula hepática necesite energía en forma de ATP. Bueno, eso en cuanto a la degradación del glucógeno, le estamos echando una miradita desde la puerta nomás a bioquímica 2. Eso es para la importancia de que por qué es importante ver que el glucógeno tiene extremos no reductores. ¿Qué papel juega la fosforilasa del glucógeno? Para eso estamos viendo así. Bueno, entonces, ustedes al año van a ver esto en el metabolismo del glucógeno. Fíjense, a partir de la glucosa 1-fosfato aquí, puede transformarse con la UTP, que hemos visto esta reacción. Con el UTP se forma UDP-glucosa. La UDP-glucosa empieza a generar por la sintasa del glucógeno, va generando glucógeno. Entonces, la enzima que sintetiza glucógeno es la sintasa del glucógeno. Subrayen, no sé. Luego, ya se ha sintetizado glucógeno, aquí está. Y ahora, cuando baje la glicemia, cuando bajen los niveles de glicemia, ¿qué va a pasar? La fosforilasa del glucógeno empieza a hidrolizar por los extremos no reductores y sintetiza glucosa 1-fosfato. Bueno, entonces, esto es lo que acabamos de describir. Hemos visto la degradación en la biosíntesis, donde se biosintetiza en el hígado y el tejido muscular. Ocurre la condensación sucesiva de varios residuos glicosílicos. Y la enzima que cataliza la síntesis del glucógeno es la sintasa del glucógeno, mediante una reacción de este tipo. ¿Recuerdan? La glucosa, un fragmento de glucosa, digamos un oligosacárido de glucosa, que es un fragmento de 10, 15 glucosas que han quedado por acción de la UDP-glucosa, que es un NDP-azúcar, ¿recuerdan? Esta estructura tiene como función activar a la glucosa para que sea insertada y de esa manera, si tiene un residuo de 10, ahora será de 11. Más 8 será de 12 y así se va sintetizando el glucógeno cuando, digamos, el exceso de glucosa sea alto, esté aumentando los niveles de glucosa en sangre. Esto es regulado también por la insulina. La sintasa del glucógeno está regulada por la insulina. Todo esto que estoy hablando de modo general van a ver con detalle en bioquímica 2. Entonces, esta sería la parte de la síntesis del glucógeno. Fíjense que es un ciclo. Se sintetiza el glucógeno, pero no se sintetiza para quedarse eternamente ahí, sino que luego va a ser degradada por la fosforilasa del glucógeno. Bueno, con eso hemos terminado los carbohidratos polisacáridos de reserva. Hemos visto el almidón en las plantas presente y el glucógeno en los animales y en el mundo microbiano.
Existe otro tipo de polisacáridos, ¿verdad? Hemos visto que los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos, que es lo que acabamos de ver, almidón, glucógeno, y en heteropolisacáridos. Esos heteropolisacáridos, vamos a ver que son los polisacáridos estructurales. Existe una gran variedad de polisacáridos estructurales. Existen tanto en plantas como animales, pero son un tanto diferentes, ¿no? Bueno, en este caso, este no es un heteropolisacárido, disculpen chicos, no es un heteropolisacárido. Sigue siendo un homopolisacárido, pero es estructural. Perdón, un ratito. Sí, estoy dando clases. Perdón. Entonces, polisacáridos estructurales. Mil disculpas, chicos. Este es un homopolisacárido. Sigue siendo un homopolisacárido. Entonces, existe una gran variedad de polisacáridos estructurales en plantas y animales. Y tenemos como principal polisacárido estructural a la celulosa. Es el principal polisacárido de las plantas leñosas, fibrosas. Se dice que es el polímero más abundante en la biosfera. Y pues podemos ver, ¿verdad? En los árboles, podemos ver en los árboles, en todo vegetal, hasta en la hierba más simple, pues la pared celular de los vegetales tiene celulosa. La celulosa es un polímero lineal y también se llama por eso un glucano. Los residuos de azúcar, en este caso, las unidades estructurales, ya no son alfa de glucosa como son en la amilosa, en la amilopectina y en el glucógeno. En la celulosa, las unidades estructurales son la beta de glucosa. Fíjense que solamente por cambiar alfa, que era amilosa, amilopectina y glucógeno, ahora por beta de glucosa, un componente, su estructura numérica beta, hace que tenga propiedades totalmente diferentes. Entonces, en la celulosa, los residuos de azúcar están unidos mediante enlaces beta o glicosídicos beta 1,4. Y esto tiene consecuencias importantes a nivel estructural. Si nos fijamos, la estructura de la glucosa, de la celulosa, está formado todos por unidades de glucosa. Pero al ser el enlace beta 1,4, se puede observar, fíjense aquí, primero esto, puede observarse que esta glucosa, fíjense, es como si esta otra molécula ha rotado respecto a esta 180 grados, casi 180 grados. Por eso esta molécula está invertida. Fíjense, el oxígeno está abajo, este está arriba. Este está abajo, este está arriba. Entonces, ha girado prácticamente 180 grados. Y eso hace que esta estructura ahora sea lineal. En cambio, en la glucosa, en la alfa de glucosa del almidón y de la amilopectina, y de la amilosa, la amilopectina y el glucógeno, el alfa de glucosa da lugar a estructuras helicoidales como en la amilosa. Entonces, estas estructuras se vuelven lineales. Es como si ustedes agarrarían esas sogas que hay y las invirtieran, empieza a volverse lineal, ¿verdad? Pues algo parecido. Y a su vez, cada molécula de celulosa se activa, no se activa, pero se une con otra molécula de celulosa lineal y se asocia mediante puentes de hidrógeno. Se observa entonces asociación por varios puentes de hidrógeno. El dímero, unidad dimérica de la celulosa, pues es su disacárido repetitivo, es la beta-celobiosa que hemos visto, que es el enlace beta 1,4. Estos son los puentes de hidrógeno que estabilizan una molécula lineal con otra molécula lineal. Estos enlaces de hidrógeno, pues forman, estos puentes de hidrógeno fortalecen y dan lugar a diferentes fibrillas, microfibrillas y luego fibrillas de celulosa. Entonces, si se fijan, este esquema aquí sería una molécula de celulosa asociada con otra molécula, con otra, mediante puentes de hidrógeno. Entonces, la estructura de la celulosa, en consecuencia, es ideal para su función biológica. En las plantas, estas fibras de celulosa le confieren una gran resistencia. Por eso vemos esos grandes árboles bien erguidos, no solo grandes árboles, incluso una hierbita simple está bien erguida gracias a la estructura de la celulosa.
En cuanto a lo que se refiere a nosotros, el valor nutritivo de la celulosa es prácticamente nulo. ¿En qué sentido? De que no se constituye una fuente de glucosa. Sí es necesario para los rumiantes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esta enzima. En nuestras enzimas digestivas no secretamos o no producimos celulasa, que sí producen los rumiantes. La celulasa es una enzima que puede degradar los enlaces beta 1,4. En cambio, nuestra amilasa no puede degradar los enlaces beta, solo los enlaces alfa 1,4. Fíjense la importancia de la estereoquímica en la funcionalidad de las biomoléculas. Los insectos como caracoles, hongos, ellos sí tienen la enzima celulasa y por eso se llaman organismos celulolíticos. Igual que los rumiantes, ellos sí pueden degradar la celulosa. Nosotros no. O sea, para nosotros no es fuente de glucosa, pero sí es fuente de fibra, que van a estudiar ustedes en nutrición, la fibra que es tan importante en la formación, digamos, en el peristaltismo intestinal. Y bueno, como resumiendo, esta sería la estructura, ¿verdad?, de alfa hélice de la amilosa. Esta es la estructura lineal, disposición lineal de la celulosa. Y esta estructura ramificada, pues está haciendo alusión al glucógeno. Fíjense que el glucógeno y la amilopectina se parecen, ¿no?, estructuralmente. Pero la diferencia es que el glucógeno tiene más ramificaciones que la amilopectina. ¿Qué serían estos? Los extremos no reductores. Uno de estos es el extremo reductor. Bueno, entonces ya hemos acabado con eso, los homopolisacáridos. El otro grupo de polisacáridos son los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos son más complejos. Están formados por diferentes unidades monoméricas. Los anteriores, recuerdan, todos son glucanos, formados por glucosa, con diferente configuración anomérica, pero todos con glucosa. En cambio aquí no están formados solo por glucosa, sino que tienen otros tipos de monosacáridos en su constitución. Y siempre para ubicarnos, ¿dónde encontramos a los heteropolisacáridos? ¿Dónde abundan? Pues los heteropolisacáridos los encontramos en nuestro tejido conectivo. Si ustedes recuerdan, el tejido conectivo está formado por células, los fibroblastos, ¿no? En fisiología han debido ver. Están formados por fibras de proteínas, en especial el colágeno, la elastina, que las vamos a estudiar en el capítulo de proteínas. Y tienen una matriz intercelular que une a estas células. Esa matriz intercelular también se llama sustancia fundamental, subrayen, matriz intercelular, sustancia fundamental, que tiene una consistencia viscosa, que rellena los espacios entre las células y entre las proteínas del colágeno. ¿Y de qué está formada esta matriz o sustancia fundamental? Pues está formada de agua, sales minerales, polipéptidos y azúcares. De un modo general, chicos, se llama azúcares y así van a encontrar en los libros a los carbohidratos. Entonces, tiene carbohidratos. Entre paréntesis, para no confundirse, pongan entre paréntesis heteropolisacáridos. Heteropolisacáridos, guión, pongan glicosaminoglicanos. Esto, escriban ahí. Glu o gli es lo mismo. Glucosaminoglicanos. Pongan aquí para que les ayude, entre paréntesis. Heteropolisacáridos, guión, glucosaminoglicanos. Para que no les confunda con azúcares. No es el azúcar granulada, no es la sacarosa. Se dice en general a los carbohidratos. Y el tejido conectivo, si recuerdan, pues está presente en toda nuestra economía, en todo nuestro organismo. Está presente en el tejido laxo de la piel, en el tejido conectivo denso de los ligamentos, de las articulaciones, en el tejido adiposo, en los cartílagos, en el tejido óseo e incluso en la sangre. Los polisacáridos, entonces, que constituyen la sustancia fundamental del tejido conectivo, son principalmente, o se denominan, lo que han escrito, glucosaminoglicanos. Entonces, los glucosaminoglicanos son heteropolisacáridos. Veamos entonces a los glucosaminoglicanos. Son heteropolisacáridos de gran importancia, sobre todo en los animales vertebrados, entre ellos nosotros. Los glucosaminoglicanos son componentes de la sustancia fundamental del tejido conectivo.
¿Cuáles son esos glicosaminoglicanos? Entre los más importantes tenemos el ácido hialurónico, los condroitinsulfatos, queratansulfatos, dermatansulfatos y la heparina. De esto solo vamos a estudiar ahora porque nos interesa para nuestra carrera el ácido hialurónico y la heparina. Son glicosaminoglicanos. ¿Qué características estructurales tienen los glicosaminoglicanos? Recuerden que son los glicosaminoglicanos, son componentes carbohidratos presentes en la sustancia fundamental del tejido conectivo y son heteropolisacáridos. Y son polímeros de unidades repetidas de disacáridos que no son esta vez de glucosa, 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 sino que son azúcares más complejos. Por ejemplo, uno de los monosacáridos o azúcares se llama así, es la N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Y el otro tipo y el otro componente monomérico es el ácido urónico. ¿Recuerdan que hemos visto los ácidos urónicos? Resultan de la oxidación del oxidrilo primario. Otra característica importante, característica estructural importante de los glicosaminoglicanos es que tienen en su estructura grupos carboxilato y grupos sulfato, que le confieren cargas negativas, que vamos a ver qué importancia tiene esa carga negativa. Esa carga negativa cumple diferentes funciones estructurales, que vamos a ver. Entonces, empecemos con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, entonces, es un glicosaminoglicano, es decir, un heteropolisacárido. Y está formado por moléculas. El ácido hialurónico tiene hasta 250 a 25.000 unidades de disacáridos que se repiten de 2 en 2, de 2 en 2. Y entonces, fíjense, por ejemplo, esta estructura. Esto sí tiene que saber. No les voy a pedir que escriban de memoria el ácido hialurónico nunca, ¿no? Pero sí, si yo les muestro esta estructura, que me digan qué es esto. Si esta es la glucosa, chicos, estamos viendo que entonces se ha oxidado el oxidrilo del carbono, se ha oxidado el oxidrilo primario, ¿recuerdan? El último, el sexto. Y entonces esta será, como está hacia arriba, primero esto será beta de glucoronato de sodio. Este es el beta de glucoronato de sodio, que está unido a esta otra molécula mediante un enlace. Fíjense, esta hacia arriba será beta 1,3 con este enlace 3. Fíjense que son diferentes a lo que hemos visto en el almidón, el glucógeno, etc. Y esta otra molécula, ¿qué es? Si se fijan, es la glucosa, pero que es un aminoazúcar que ya hemos visto. ¿Recuerdan antes? Donde el grupo amino de esta posición 2 está acetilado, este grupo acetilo, y por eso se llama N-acetil-D-glucosamina. Entonces, el dímero está formado por beta-D-glucoronato de sodio y N-acetil-D-glucosamina, unidos por un enlace especial, el enlace beta 1,3. Entonces, estos se repiten lo mismo 250 veces hasta 25.000. Es un polímero enorme. Por eso dice N. He querido escribir para que más o menos se ubiquen esto de N. Fíjense, esto es lo mismo que acabamos de ver. Beta-D-glucoronato de sodio, N-acetil-D-glucosamina, que se une con otro dímero igualito, el beta-D-glucoronato de sodio y N-acetil-D-glucosamina. ¿Y qué es lo que observamos acá? ¿Qué es lo que se observa acá? Pues se observa estos grupos carboxilato. Escriban esto, por favor. Los grupos carboxilato del ácido hialurónico, aquí pueden escribir los grupos carboxilato del ácido hialurónico, atraen cationes de sodio y potasio. Atraen cationes de sodio y potasio. Y por tanto tiene un efecto osmótico. Atrayendo moléculas de agua. Por este motivo, el ácido hialurónico aumenta la turgencia de los tejidos. Aumenta la turgencia. Recuerdan que es la turgencia, que los tejidos como si se inflaran con agüita, es una manera muy simple de decir. Aumentan la turgencia, tienen que usar esas palabras. Aumentan la turgencia de los tejidos. ¿Por qué? Gracias a esos grupos carboxilato
que se asocian obviamente mediante enlaces salinos con sodio, potasio y atraen moléculas de agua. Y por eso, fíjense esto, ¿qué funciones cumple el ácido hialurónico? Es importante componente del líquido sinovial, que es el que lubrica las articulaciones, porque atrae agua y forma como un gel. Se encuentra en el humor vítreo, o sea, medio redundante, ¿no?, del ojo. También está presente, me has dicho claro, en la sustancia fundamental. Y este dibujo me gustó mucho. Fíjense, esto sería parte de un tejido conectivo, donde se observa esto como tuberías, ¿verdad? Este es el colágeno, una larga proteína que vamos a estudiarla cuando veamos el capítulo de proteínas. Y esto que ven aquí como raíces, como una red, es el ácido hialurónico. Este ácido hialurónico, entonces, actúa, pongan aquí, el ácido hialurónico actúa como una esponja molecular, atrayendo o englobando, o atrayendo, acumulando moléculas de agua. Y por eso aumenta la turgencia de los tejidos. Y por eso, pues, sobre todo las chicas saben el uso del ácido hialurónico en cosmética, cosmetología. Se hacen inyecciones de ácido hialurónico para que, digamos, donde hay una pequeña arruguita o incluso aumentar ciertas zonas en la cara, mentones, pómulos, no sé qué cosa hacen, se hacen inyecciones de ácido hialurónico. ¿Qué hace el ácido hialurónico? Absorbe agua, entonces se aumenta el volumen de los tejidos. Es mucho mejor y digamos, es el boom del ácido hialurónico en reemplazo del Botox que usaban los artistas para... El Botox es una toxina que, digamos, al ser una toxina, inmoviliza parte de los tejidos, se hincha y parece como si estuvieran más jóvenes, aunque a veces si se pasan parecen el guasón. El ácido hialurónico es muchísimo más inocuo. Entonces, esa es la propiedad del ácido hialurónico, este glicosaminoglicano, que es un heteropolisacárido. El otro glicosaminoglicano que vamos a estudiar es la heparina. Si ustedes se fijan en lo que he puesto acá, cuáles son los glicosaminoglicanos, la heparina la he separado. No es que me he equivocado al typear. La heparina es un glicosaminoglicano, pero no forma parte del tejido conectivo. No está presente, no es componente del tejido conectivo. Y es un glicosamino muy sulfatado. ¿Qué función tiene la heparina? Es un heteropolisacárido que tiene como función importante impedir la formación de coágulos en la sangre circulante. Se libera cuando hay una lesión. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Entonces, si se libera cuando hay una lesión, impide la coagulación, pues no es así. Cuando nos hacemos una herida, ¿verdad? Sangra, pero no es indefinido. Llega un momento en que se cierra, a no ser que sea muy grande la herida, ¿no? Si es una herida pequeña, una lesión pequeña, sangra un tiempo y luego se deja de sangrar porque se han formado trombos, plaquetas que se acumulan alrededor de la herida. Pero esa formación de plaquetas no puede seguir por mucho tiempo, por el riesgo de que se formen trombos que vayan al cerebro. Entonces, inmediatamente se secreta heparina. La heparina está en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos forman heparina para evitar que se formen trombos, coágulos muy grandes. Entonces, impiden la formación de coágulos. Bueno, para no estudiar ustedes la heparina cuando lleven en quinto hematología, chicos. Pero la heparina es un glicosaminoglicano, es un heteropolisacárido. Esta es su estructura. Por nada del mundo se les ocurre aprender. Si ustedes a mí me dicen, escriba cuál es la estructura de la heparina, escribir les diría no sé y no me avergüenza, porque no voy a aprender toditas estas uniones, aunque sí tienen que saber escribir, chicos, una N-acetilglucosamina y tienen que saber escribir el ácido glucurónico. Pero que si el enlace aquí es alfa y es beta y es alfa, pues no amerita aprender eso de memoria. Pero sí, repito, tienen que saber escribir la N-acetilglucosamina, sí la tienen que saber escribir solita. El ácido glucurónico sí, porque aparte lo hemos visto. Otra característica importante de la heparina es que, fíjense, tiene grupo sulfato con carga negativa. Y eso tiene que ver en su función. Que ahorita no nos vamos a poner a hablar de hematología, pero sí, los grupos sulfato con carga negativa tienen que ver con su función de impedir la formación de coágulos en sangre circulante. Estas moléculas que ya las conocemos, ¿no? N-acetilglucosamina,
ácido glucurónico. Bueno, el ácido hialurónico es un poco más extraño, ¿no? Y pasamos a ver las glicoproteínas. Las glucoproteínas, chicos, fíjense que nuestro capítulo es carbohidratos, pero estamos viendo a las glicoproteínas, porque etimológicamente aquí está indicándome glicoproteínas, un carbohidrato unido a una proteína. Y son moléculas verdaderas que están integradas por una o más unidades de oligosacáridos, subrayen eso, integrada por una o más unidades oligosacáridas, que serían estas que estoy encerrando aquí, unidas de modo covalente con cadenas laterales específicas de la proteína. Entonces, este es el oligosacárido y esta es la proteína. Este oligosacárido se une a la proteína mediante enlace o glicosídico. Entonces, ¿a qué nivel se une? Al nivel de la proteína, pues escriban eso. El oligosacárido se une, o forma mejor, el oligosacárido aquí, forma un enlace o glicosídico con un aminoácido hidroxilado de la proteína. Con un aminoácido hidroxilado de la proteína. Cuando veamos aminoácidos vamos a ver, pues esos. Pueden ser serina o treonina. ¿Por qué? Porque recuerden, el enlace glicosídico se forma por la unión de dos compuestos que tengan ambos grupos oxidrilo para formar un enlace éter. Bueno, si ustedes toman en cuenta todo esto, ¿por qué es glicosídico? ¿Por qué tiene que ser un aminoácido hidroxilado, chicos? Cuando pasen a bioquímica 2 no va a ser difícil que aprendan, porque están entendiendo el porqué de todo no aprendan de memoria sin entender. Entonces, las glicoproteínas entran en el capítulo de carbohidratos porque son oligosacáridos unidos a proteínas específicas. ¿Cómo se une este oligosacárido a la proteína? Pues mediante enlace glicosídico. Ya sabemos que es un enlace glicosídico. Resultan de la combinación de un compuesto que tenga un oxidrilo con otro compuesto que tenga un oxidrilo. Pues entonces en la proteína tiene que unirse a un aminoácido hidroxilado. ¿Dónde se sintetizan las glicoproteínas? Pues como todas las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas. Sale de los ribosomas y en el aparato de Golgi, estas proteínas sufren una modificación post-traduccional. Subrayo. ¿Qué quiere decir esto? Una modificación después de la traducción. Ahorita no puedo dejar de mencionar esto, pero la traducción es un proceso que forma parte de la biosíntesis de proteínas. Y son glicosiladas esas proteínas gracias a la acción de ciertas enzimas, porque esto nos va a ayudar a entender a los grupos sanguíneos, chicos. Entonces, repito, las glicoproteínas, aparte de la proteína, se sintetiza en los ribosomas. Esa proteína sale de los ribosomas, pasa por el aparato de Golgi y en el aparato de Golgi es como quien dice, ven proteína, plin, te voy a poner esta etiqueta. Se agrega un oligosacárido. O sea, son glicosiladas por eso, se le agrega el oligosacárido. ¿Quién cataliza ese añadido del oligosacárido a la proteína? Estas enzimas, las glicosiltransferasas. Esto subrayen, por favor, para cuando veamos grupos sanguíneos nos va a ayudar. Estas enzimas catalizan entonces que a la proteína se le una la parte del oligosacárido. ¿Cómo es la unión del oligosacárido y la proteína? Pues lo que hemos dicho son enlaces de tipo oglicosídicos, sobre todo oglicosídicos. En algunos casos pueden formar enlaces N-glicosídicos, pero no vamos a complicarles ahorita. Nos quedaremos con oglicosídicos. ¿Dónde se encuentran las glicoproteínas? Para entender cómo funcionan, siempre tenemos que fijarnos dónde están. Las glicoproteínas se encuentran muy difundidas en las membranas de las células, en la membrana externa. Si esta es la membrana celular, este es el interior de la célula y este es el exterior de la célula, pues esto que ven aquí como uvas aquí, esta es una glicoproteína. Fíjense, una proteína y está unida un oligosacárido. Pues se encuentra en la superficie de las células. Si está en la superficie de las células, pues ahora entendemos qué tipo de función cumplen.
Cumplen funciones de comunicación, como antenitas, ahí, imagínense. Son importantes mediadores del reconocimiento entre células, de identificación entre célula-célula e identificación entre célula y ciertas moléculas. Sobre todo, cumplen funciones de comunicación. Las glicoproteínas importantes que vamos a repasar ahora, digo repasar porque ustedes han estudiado en fisiología, son los antígenos de los grupos sanguíneos. Ustedes saben, ¿verdad? Han visto en fisiología que los eritrocitos o glóbulos rojos en su superficie tienen antígenos. ¿Qué es un antígeno? Pues en este caso, fíjense, un antígeno puede ser una glicoproteína. Para ustedes llevar antígenos en inmunología al año. Entonces, yo no voy a ponerme a hablar de los antígenos. Los antígenos son moléculas que son las que reaccionan con nuestros anticuerpos. Son moléculas que pueden ser glicoproteínas, o pueden ser proteínas, o pueden ser lipoproteínas, no importa, pero bueno, son antígenos, unas moléculas especializadas que les ayuden en la comunicación entre célula-célula, célula-molécula, y pues estos antígenos están en la superficie del eritrocito, porque el destino de las glicoproteínas siempre es la superficie. Y esto da lugar a los famosos grupos sanguíneos, grupo O, grupo A, grupo B y grupo AB. ¿Cuál es la estructura de una glicoproteína que está presente en el antígeno de un eritrocito del grupo O? La mayoría de la población mundial es del grupo O. A veces le dicen 0, ¿no? Pero el correcto es O. Porque si hay AB, no podemos decir 0, ¿no? Es el grupo O. Todos los eritrocitos, todos tienen, fíjense, si esta es la glicoproteína, esta será la proteína, yo lo he armado así, las glicoproteínas de todos los grupos tienen esta parte en común. Fíjense, este es el oligosacárido, que está unido a una serina o treonina, ¿no? Mediante una N-acetilgalactosamina. A su vez, esta N-acetilgalactosamina está unida a una galactosa, y esta galactosa a un ácido, a una fucosa. Bueno, son carbohidratos especiales, ¿no? Muy raros, el ácido siálico. Pero esta es la estructura común. Y las personas que tienen el grupo 0 tienen estas glicoproteínas en la superficie de sus eritrocitos. ¿Qué pasa con las personas que tienen el grupo A? Si esta es la glicoproteína, aparte de esto que hemos dicho común, las personas que tienen el grupo A tienen unido a la galactosa una N-acetilgalactosamina. Esas personas tienen esto más, como un plus, la N-acetilgalactosamina. Las personas que son del grupo B, aparte de esto que es común, hemos dicho, ellos tienen una galactosa unida a la galactosa. La anterior era una N-acetilgalactosamina. Y las que tengan del grupo A y B, pues tendrán los dos. Entonces, ¿por qué existen diferentes grupos sanguíneos? Pues se responde con otra pregunta. ¿Por qué ciertos individuos, qué tienen esos individuos que añaden al grupo A la N-acetilgalactosamina? ¿Qué tienen esos individuos que pertenecen al grupo B que han añadido a la galactosa? Y los del grupo A han añadido ambos monosacáridos. Claro, esta galactosa y este monosacárido acetilado, N-acetilado. ¿Por qué? ¿Qué tienen estas personas? Pues tienen unas enzimas especiales. Cada individuo hereda un gen que codifica una glicosiltransferasa. ¿Recuerdan que aquí hemos dicho eso? Perdón. Caramba, ¿dónde está? Esto. Hemos dicho, ¿verdad? Que se sintetizan las glicoproteínas, la parte de la proteína se sintetiza en los ribosomas. Sale la proteína, entra al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi le dicen, espera, proteína, te vamos a poner un oligosacárido en tu estructura. ¿Quién cataliza eso? Pues las glicosiltransferasas. Estamos en eso. Entonces, los individuos que son del grupo diferente al 0, es decir, A y B, tienen esas enzimas que catalizan que esta N-acetilglucosamina se une a esta galactosa. O tiene la otra glicosiltransferasa que hace que esta galactosamina se una a esta otra galactosa. Entonces, todo depende de que tengan esta enzima. Y eso es hereditario.
Entonces, cada individuo hereda el gen que codifica una glicosiltransferasa específica para cada aminoácido de uno de sus progenitores. Por eso es que los grupos sanguíneos son heredables. La glicosiltransferasa tipo A añadirá ¿qué cosa? La N-acetilgalactosamina. La glicosiltransferasa tipo B añadirá una galactosa. Y las personas del grupo AB tienen las dos enzimas, glicosiltransferasa para galactosa y glicosiltransferasa para N-acetilgalactosamina. Todo está en el hecho de que tengan o no tengan cierto tipo de glicosiltransferasa. Ahora, ¿qué sucede con las compatibilidades? Chicos, vamos a quedar acá porque igual he quedado aquí con el 310. Quiero que repasen de fisiología esto, los grupos sanguíneos y las incompatibilidades. Sé que han llevado, tienen que haber llevado, sé que entonces repasen de fisiología para que esto sea mucho, con lo que avancemos, sea mucho más entendible. Porque chicos, como estudiantes de bioquímica, tienen que dominar esto. Hasta pueden ayudar a salvar la vida a alguien en un accidente. Ustedes tienen que dominar esto. Sé que saben de fisiología, pues aquí habla de glicosiltransferasas, N-acetilgalactosamina en bioquímica. Vamos a retomar, es cortito, pero quiero que repasen. Con eso vamos a ir acabando el capítulo. Entonces, para la siguiente clase quiero que, repasen los grupos sanguíneos de fisiología y las incompatibilidades sanguíneas. La siguiente semana ya vamos a entrar al tercer capítulo, a lípidos, pero vamos a acabar esto. Y les voy a compartir las diapositivas de lípidos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas hoy, puede haber la siguiente clase. Siempre puede haber preguntas. Chicos, las preguntas, no quiero decir que pregunten cualquier cosa, pero al estudiar, analicen, usen pensamiento analítico, crítico. ¿En qué sentido? No vamos a criticar ni a ponernos a argumentar en contra de lo que es la bioquímica. No quiero decir que no. Quien dice que alguien descubre otra cosa, pero hasta dónde está y que estamos estudiando en el avance de la ciencia, pues eso es. Pero digamos, argumenten. Y si esto, no digo si fuera, sino ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Eso es estudiando, chicos. Traten de estudiar siempre analizando. Si surgen preguntas, y si me es posible, respondo. Y si no, pues si la pregunta es interesante y no la sé, juntos lo revisamos. Siempre estudien analíticamente o relacionando lo anterior. Por eso les digo, ¿verdad? Recuerdan que hemos visto en la anterior diapositiva o hemos visto en el anterior capítulo. Siempre relacionen. Una parte importante del intelecto humano es relacionar conceptos. Así surge o crece o aumenta el conocimiento. Bueno, entonces, si no hay preguntas, para la siguiente clase, repito, acabamos esto relativamente rápido, los grupos sanguíneos, y empezamos el otro capítulo. Les voy a compartir las diapositivas. Bueno, chicos, cuídense, que les vaya bien, tengan una linda Semana Santa. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.